Bueno, empezamos el año 2021, el primer programa, y volvemos a hablar de la inflación, porque en enero la inflación fue 4% y ya había sido 4% en diciembre del último año, y desde octubre del año pasado que viene siendo de más del 3%. Evidentemente a este ritmo no se daría este año la inflación que espera el ministro Guzmán del 29% en todo el 2021. A priori, si seguimos así, va a ser muy difícil alcanzar la meta. La inflación en alimentos fue de 4,8%, pero no solo porque subieron los precios internacionales de algunos alimentos, de algunos granos, oleaginosas, sino también porque el dólar oficial en enero subió 4%. Si sube el dólar oficial, eso se transmite en gran medida a los precios de los bienes que exportamos o que importamos, entre ellos exportamos alimentos. Ese es uno de los problemas que hay en el caso de los alimentos. El otro es que hay precios máximos que no se actualizan, entonces en algún momento les dejan actualizar precios y a los alimentos que tienen precios máximos eso hace de que en enero haya habido algunos ajustes. Ahora, si al resto de este año 2021 el ministro Guzmán pretende que la inflación sea 29%, en las expectativas del mercado la inflación estaría más cerca del 50%. ¿Y qué piensa usar el ministro para que la inflación sea menos que el año pasado, que fue 35,5%? El ministro lo que pretende es usar algunas anclas para la inflación. En primer lugar, las tarifas, muchas de ellas congeladas por todo el año. También el tipo de cambio oficial, porque si bien en enero subió 4%, lo que ha dicho Guzmán es que en el resto del año el tipo de cambio, el dólar oficial, va a subir menos que los precios, para que haga de ancla de la inflación. También los salarios, porque el ministro está interesado en que las negociaciones por salarios de este año se hagan en torno al 31-32%, es decir, levemente por arriba de la inflación que él dice que va a ocurrir, que va a ser del 29%, en la expectativa del ministro Guzmán. Otra ancla es el sistema de precios máximos, que sigue. Pero acá la clave está en lo que ocurra con la emisión monetaria este año, y eso depende mucho del déficit fiscal. Seguramente Guzmán quisiera que la emisión este año aumente no más del 30% de lo que ya había de dinero el año pasado, pero el ala política del gobierno, al ser un año electoral, va a querer gastar mucho, y ahí debe haber una disputa política entre Guzmán y el ala política. ¿Cuánto va a ser el gasto, el déficit y la emisión monetaria? ¿Qué es lo que va a terminar de definir la inflación para este año?